Muy buenos a todos y a todas. Vamos con otro vídeo más de esta unidad 2. En este vídeo vamos a explicar los límites cuando la x tiende a infinito, da igual que sea más o menos infinito, y ver cómo se calculan las distintas asíntotas. ¿Vale? Entonces, si vamos a estudiar primero vamos a ponerlo en negro, los límites cuando la x tiende tanto a más como a menos a infinito. Vamos a ver los dos casos. La idea es ver cómo se comporta la función cuando la x crece mucho o cuando la x decrece mucho. ¿Vale? Entonces, vamos primero con los casos del límite cuando x tiende a más infinito, y aquí tenemos tres posibilidades de comportamiento. Si yo calculo el límite cuando la x tiende a más infinito de la función, esto me puede dar o bien más infinito, o bien cuando la x tiende a más infinito, o bien me puede dar menos infinito, o bien cuando la x tiende a infinito me puede dar un número c. ¿Qué significa esto gráficamente? Bueno, pues lo que significa en el primer caso es que si la x aumenta, es decir, si yo me voy moviendo en el eje x hacia la derecha, la función se va a ir hacia arriba, es decir, se va a desplazar hacia arriba. Luego su gráfica va a ser algo así, se va a disparar hacia arriba a medida que la x aumenta hacia la derecha. La otra sería algo similar. Yo crezco, perdón, hacia la derecha con la x, y la y en este caso se me va a ir para abajo, con lo cual la función me va a ir en ese sentido. Y cuando el límite, cuando la x tiende a más infinito, si se acerca a un número, lo que va a pasar es que si este es el número c al que se acerca, ahí va a haber una asíntota horizontal. Es decir, a medida que la x aumenta o crece hacia el infinito, la función se va a acercar a ese valor c. Se puede acercar por arriba o por abajo, es decir, su gráfica podría acercarse así a medida que aumente, o así. ¿Vale? Eso depende de cómo sea la función, pero la cuestión es que su gráfica es algo de ese estilo, ¿vale? Ojo, no se pueden dar las dos a la vez, porque si no, no sería función. O bien sería algo así de este estilo, la gráfica por arriba, o bien algo de este estilo con la gráfica por abajo. Esas serían las posibilidades si la x tiende a más infinito, y si la x tiende a menos infinito, pues las posibilidades son similares. El límite cuando la x tiende a menos infinito me puede dar más infinito. El límite cuando la x tiende a menos infinito me puede dar menos infinito. O el límite cuando la x tiende a menos infinito me puede dar c. Sus gráficas también son similares a las otras. Lo que pasa es que ahora, en vez de crecer, en vez de aumentar la x hacia la derecha, va a disminuir hacia la izquierda, es decir, la x va a ir en este sentido, y si la x va en ese sentido, en este caso, como se va más infinito, la función se va a ir para arriba. Al irse para arriba, la gráfica sería algo así. Vamos a borrar estas flechas. Si el límite es menos infinito, se iría hacia abajo, y si el límite se acerca a un valor c, significa que va a haber una asíntota horizontal, bien por arriba, bien por abajo, ¿vale? Las dos a la vez evidentemente no podría ser, pero tendría que ser una de esas dos posibilidades. Ahora, ¿cómo se calculan estos límites? Bueno, pues vamos a centrarnos sobre todo en dos tipos de funciones, porque es las que más vamos a trabajar. Las que son las funciones polinómicas y las que son las funciones no me sale, las fracciones algebraicas. Bien, entonces vamos a ir al caso primero del cálculo de límites
de funciones polinómicas. Bien, vamos a hacerlo con ejemplos, no vamos a dar ningún rollo teórico. Entonces vamos a suponer que yo quiero calcular este límite. Límite cuando x tiende a infinito, a más infinito, de 2x cuadrado menos 3x más 1. Para estudiar el límite cuando la x tiende a infinito de un polinomio, lo único que me interesa es estudiar su signo, porque si la x tiende a infinito y tengo un polinomio, yo ya sé que este resultado se va a ir a infinito, pero se puede ir a más o a menos infinito. ¿Y qué me interesa para saber si se va a más o a menos infinito? Pues fijarme simplemente en el término de mayor grado, ¿vale? El resto de los términos no nos importa y hay que estudiarle el término de mayor grado, hay que estudiarle el signo del término de mayor grado. Es decir, si la x se va a más infinito, eso significa que la x va a tomar valores positivos. Si yo un número positivo lo elevo al cuadrado me queda positivo y si lo multiplico por 2 me queda positivo. Entonces, como me queda positivo, pues esto se va a ir a más infinito, ¿vale? Otro ejemplo, para que veáis varios ejemplos. Límite cuando la x tiende a más infinito de menos 2x cubo más 3x cuadrado. Me fijo de nuevo en el término de mayor grado, que es menos 2x cubo. Si la x tiende a más infinito, la x va a ser positiva. Entonces x elevado al cubo va a ser positiva, pero menos 2 es negativa. Y menos por más es menos, con lo cual esto se me va a menos infinito. Un ejemplo con un límite cuando la x tiende a menos infinito, por ejemplo, de menos 3x cubo más 3x cuadrado. Voy a poner lo mismo que antes. Fijaros, ahora la x tiende a menos infinito, con lo cual la x va a ser negativa. Si la x va a ser negativa, el x cubo también va a ser negativo. Y como el menos 3 es negativo, menos por menos es más. Es decir, esto se me va a ir a más infinito. Fijaros que lo único que me importa, como os digo, es el término de mayor grado. El resto de los términos no me influyen para el cálculo del límite. Solo cuando la x tiende a infinito, repito, me da igual que sea más o menos infinito. Podemos trabajar también con raíces. Voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, con raíces, ¿no? Límite cuando la x tiende a más infinito de la raíz cuadrada de 2x cuadrado menos 5x más 1. ¿Vale? Esto se va a ir a infinito, esto se va a ir a infinito positivo. Esto va a ser positivo, perdón. Lo dije mal antes, no se va a ir a infinito. Esto va a ser positivo, esto va a ser positivo, con lo cual aquí el límite también es más infinito. Y en lo que se refiere al cálculo de límites cuando x tiende a infinito de polinomios no hay mucho más. Lo único que tenemos es que mirarle el signo en función de que la x sea positiva o negativa y en función del polinomio que me den, ¿no? Y una vez dicho esto, vamos a calcular cálculo de límites de funciones mejor dicho, de fracciones algebraicas. Fracciones algebraicas. Vale, si yo quiero calcular el límite cuando la x tiende a infinito, me da igual que sea más o menos infinito, de un polinomio partido de otro polinomio, solo tengo tres posibles resultados aquí. Si el resultado depende de los grados de P y de Q, ¿vale? Depende de si el grado de P es mayor que el de Q, el grado de P es menor que el de Q o son iguales. Entonces, este límite me daría más o menos infinito si el grado de P de X es mayor que el grado de Q de X.
me daría 0 si el grado de p de x es menor que el grado de q de x. Esto es una cuestión lógica, ¿no? Si el grado de arriba es más grande que el de abajo, la función de arriba va a crecer más rápido y entonces se va a disparar a infinito. Y si el grado de abajo es más grande que el de arriba, entonces la función de abajo va a crecer más rápido que la de arriba y al dividir los valores cada vez van a ir más cercanos a 0, luego el límite va a ser 0. ¿Qué sucede si el grado de p de x es igual al grado de q de x? Bueno, pues en ese caso el límite va a ser la división de los dos coeficientes de mayor grado. Fijaros, si en esta situación p de x va a ser un polinomio de esta forma: a n por x elevado a n más a n menos 1 por x elevado a n menos 1 más a 1x más a 0. Y q de x tiene que ser también un polinomio de grado n porque estamos suponiendo que son iguales, es decir, va a ser bn por x elevado a n más bn menos 1 por x elevado a n menos 1 más b1x más b0. Entonces, si el grado de los polinomios son iguales, el resultado del límite consiste en dividir en los coeficientes de los términos de mayor grado, es decir, an partido por bn. ¿Cómo decido aquí, en el primer caso, si el límite es más o menos infinito? Pues estudiando los signos del polinomio p y del polinomio q. Es decir, habría que hacer un estudio exactamente igual que lo que hacíamos aquí, en este apartado, pero para los dos polinomios. Y una vez que tenemos el estudio hecho, el signo del de arriba y el signo del de abajo lo multiplicamos y lo que nos dé sería el signo del límite, sabiendo ya que el límite me va a dar infinito, ¿vale? Porque el polinomio de arriba tiene un grado mayor que el de abajo. Bien, vamos a ver algún ejemplo de esto, ¿vale? Ejemplo, límite cuando la x tiende a infinito de 3x cuadrado más 5x menos 1 partido de menos 2x más 3. Bien, como el grado de arriba es mayor que el de abajo, este límite me va a dar infinito y lo que me faltaría es estudiar el signo. Epa, que perdí la función, aquí está. Fijaros, la función se va a más infinito, perdón, la x se va a más infinito. Si la x se va a más infinito, significa que la x va a ser positiva. Si la x va a ser positiva, esto de aquí va a ser todo positivo, porque x cuadrado es positivo y 3 también, pero esto de aquí va a ser negativo. Entonces, al multiplicar el más por menos, me queda que el límite es menos. Esto es lo que os decía, que el límite depende del signo del polinomio de arriba y del de abajo, ¿vale? Si el límite... Si quiero calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de 5x cuadrado más 3x más 1 partido de 3x cubo menos 2, como el grado de abajo es mayor que el de arriba, entonces este límite da 0 y no hay nada más que calcular. Y si quiero calcular el límite cuando la x tiende a más infinito de 3x cuadrado menos 2x más 1 partido de 5x cuadrado más 3, como el grado de arriba y el grado de abajo es el mismo, lo que tengo que hacer es dividir esos dos coeficientes y el límite sería 3/5. Es tan sencillo como esto, no tiene más, ¿vale? Y todo esto, una vez explicado los límites cuando x tiende a infinito, acordaros que ya estudiamos los límites cuando x tiende a un punto en vídeos anteriores y de ahí sacábamos asíntotas verticales, ¿no? Cuando la x que tendía al punto, ese punto era un punto en el que no pertenecía al dominio de la función, de ahí podía salir una asíntota vertical, porque pudiera ser que nos diese un número partido por 0 y eso significa que se iba a disparar hacia más infinito, ¿no? De los límites cuando x tiende a más infinito sacamos las asíntotas horizontales, que es esto que teníamos aquí, esto de aquí, todo esto de aquí, ¿no? Tanto esta como esta, ahí salen las asíntotas horizontales. Y
Esperad un momento que me quede ahí. Ahora. Vale. Bueno, ahora. Y vamos a hablar ahora de asíntotas, vamos a recordarlo, tanto unas como otras, y vamos a hablar también de unas asíntotas nuevas que son las asíntotas oblicuas, ¿vale? Entonces, dentro del apartado asíntotas, lo primero que vamos a estudiar son las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales se estudian en los puntos en los que falla el dominio, ¿no? Como por ejemplo, si yo tengo esta función, el límite cuando la x, perdón, doy primero la función y igual a x más 1 partido de x cuadrado menos 1. Entonces, fijaros, los puntos donde falla aquí el dominio es coger el denominador, igualarlo a 0, y de aquí me queda que o bien x es 1 o bien x es menos 1. Bien, esos serían los dos puntos posibles en donde puede haber asíntotas verticales. Ojo, no necesariamente tiene que haberlas, porque puede ser que no tenga asíntota vertical, simplemente que ahí no exista el límite, o que la función no sea continua. Puede existir el límite pero no ser continua, pero puede haberlo. Entonces tenemos que hacer el estudio. Para eso, ¿qué hacemos? Calculamos el límite cuando la x tiende a 1, por ejemplo, de la función, que sería x más 1 partido de x cuadrado menos 1, y este límite me da 2 partido por 0. Cuando me da así, cuando me da 2 partido por 0, entonces automáticamente sabemos que ahí va a haber una asíntota vertical. Hay asíntota vertical en x igual a 1 en este caso. Y si hay asíntota vertical, entonces debemos estudiar los límites laterales. ¿Para qué? Para saber si la función se va a ir a más o a menos infinito por la izquierda y por la derecha. Bueno, pues para estudiar las asíntotas, los límites laterales, lo único que tenemos que hacer es coger un valor cercano al 1, en este caso por la izquierda y por la derecha, sustituirlo y ver qué signo me da. Yo ya sé que esto se me va a ir a infinito. ¿Por qué? Porque me daba esto de aquí, pero lo que no sé es el signo, si se va a más o menos infinito. Si yo cojo, por ejemplo, un valor cercano a 1 por la izquierda, el 0,9, por ejemplo, y lo sustituyo, arriba me queda positivo y abajo me queda negativo. Luego aquí la función se me va a ir a menos infinito. Y si cojo un valor por la derecha, el 1,1, arriba me queda positivo y abajo también, con lo cual aquí la función se me va a ir a más infinito. ¿Qué significa esto? Pues lo que significa esto, que en x igual a 1 va a haber una asíntota vertical, ¿sí? Y que por la izquierda se me va a ir hacia abajo y por la derecha se me va a ir hacia arriba. Eso es lo que significa gráficamente. Bien, ¿cómo estudiaríamos las asíntotas horizontales? Pues las asíntotas horizontales lo que tenemos es que estudiar el límite cuando la x tiende a infinito de la función. Y para que haya una asíntota horizontal, esto me tiene que dar un número, ¿no? Por ejemplo, el límite cuando la x tiende a más infinito de esta función, la de antes, si tiende a más infinito, como la x del grado de abajo es más grande que el de arriba, esto me daría 0. Esto significa que en y igual a 0 va a haber una asíntota horizontal. Cuando tenemos fracciones algebraicas, que es básicamente lo que nosotros vamos a trabajar, pues si el límite, si lo calculo cuando x tiende a más infinito, para menos infinito me va a dar lo mismo. Si hay asíntota, va a ser la misma asíntota, tanto por la izquierda como por la derecha. Porque recordad aquí, su momento, aquí en este apartado, que si el límite me da un número, que sería estos dos casos de aquí,
me da exactamente igual que vaya a más o a menos infinito, porque aquí me daría 0 si el grado de abajo es más grande que el de arriba, y aquí me daría siempre la división de los dos coeficientes, ¿vale? Con lo cual, no importa si el límite tiende a más o menos infinito, que es sobre todo lo que nosotros vamos a trabajar. Si hubiera funciones especiales, como puede ser el neperiano o una función exponencial, ahí sí que habría que estudiar el límite cuando x tiende a menos infinito y a más infinito, porque sabéis que el comportamiento de esas funciones depende de si la x se va hacia un lado o hacia otro. Bien, gráficamente esto lo que significaría, lo vimos antes, es que si la asíntota es igual a 0, pues que cuando la x tiende a infinito la función se va a acercar al 0. No sabemos si por arriba o por abajo, ¿vale? Necesitaríamos más datos, pero se va a acercar tanto por la izquierda como por la derecha. La función haría algo así. Sería una de aquí, de este lado cogería una de estas dos ramas y de este otro lado una de estas dos ramas también. Las dos a la vez no podrían ser, evidentemente. Bien, dicho esto, las terceras asíntotas son las asíntotas oblicuas. Bien, las asíntotas oblicuas son pues cuando no son ni horizontales ni verticales, sino que están inclinadas. ¿Cuándo existe una asíntota oblicua? Pues una asíntota oblicua puede, y fijaros que voy a escribir el puede en mayúsculas, puede existir si no, subrayo el no, si no hay asíntota horizontal. Y digo que puede existir porque puede ser que no tenga ni asíntotas horizontales ni oblicuas, ¿vale? Recordad que para que haya una asíntota horizontal, aquí, en estos límites, me tiene que dar un número, como tenemos aquí definido, ¿no? Si me da más o menos infinito, entonces significaría que no hay una asíntota horizontal, porque si ahí la función, cuando la x tiende a infinito, me va más o menos infinito, los dibujos serían cualquiera de estos de aquí. Y como veis ahí no hay ningún tipo de asíntota horizontal en ningún lado. Ahora bien, insisto, no obligatoriamente tiene que existir asíntota oblicua si no existe asíntota horizontal. Lo que sí sabemos es que si no hay asíntota horizontal, si hay asíntota horizontal, oblicua ya no va a haber. Es imposible que haya una asíntota horizontal y una asíntota oblicua. ¿Y por qué? Porque para que haya una asíntota oblicua tiene que pasar dos cosas. Tiene que el límite, cuando la x tiende a infinito, de la función partido por x, me tiene que dar un número a distinto de 0, ¿vale? Y si esto ocurre, si esto pasa, entonces va a haber asíntota oblicua y ahí tendríamos que estudiar otro límite. El límite, cuando la x tiende a infinito, de f de x menos a por x, en donde a precisamente es este número de aquí, ¿vale? Y este límite me va a dar me tiene que dar otro número b. Aquí ya no tiene por qué ser distinto de 0, ¿eh? Bien, con estos dos números, este a y este b que me dan aquí, pues sacaríamos la asíntota. La asíntota oblicua sería y igual a por x más b. Esa sería la asíntota oblicua. Si es una asíntota oblicua, sería una recta inclinada. Una recta inclinada, como sabéis, tiene una ecuación y precisamente la ecuación de esa recta sería esta de aquí. Vale, bien, dicho esto, lo que toca ahora es demostrar por qué no puede haber asíntotas oblicuas y asíntotas horizontales simultáneamente. Fijaros que yo aquí estoy calculando el límite cuando la x tiende a infinito. Si la x tiende a infinito, si yo estoy haciendo el estudio cuando la x tiende a infinito, es el mismo estudio que hago en las asíntotas horizontales. Es decir, si la x se me va a infinito, ¿sí? Si la x se me va a infinito, o bien se aproxima a una recta o bien a otra,
¿vale? Yo estoy en la situación de que la x se me vaya a infinito, es decir, estoy en la situación de que la x vaya para allá, por ejemplo. Si tiene una asíntota horizontal, que la voy a dibujar aquí, eso significa que la función se va a acercar a esa recta. Si tuviera una asíntota oblicua simultáneamente, que la voy a dibujar en verde, significaría que la función se va a acercar a esta otra recta. Evidentemente, la función no se puede acercar a una recta y a la otra a la vez. Con lo cual, o bien existe una o bien existe la otra, pero las dos simultáneamente es imposible. ¿Vale? Esto es un poco la explicación de por qué no puede existir asíntotas oblicuas y horizontales simultáneamente. Y ahora lo que os quiero es poner un ejemplo de cómo se calcularía, ¿no? Para que veáis cómo se calcula una asíntota oblicua. Entonces vamos a suponer que la función pues es esta, por ejemplo, x cuadrado menos 1 partido por x. Y para ver si hay asíntota oblicua, primero estudiamos las horizontales. Claro, el límite cuando la x tiende a infinito de x cuadrado menos 1 partido por x, este límite en este caso me va a dar más infinito, con lo cual no tiene asíntota horizontal. Esto sería lo primero que yo miraría, ¿eh? Como tenemos normalmente que calcular todas las asíntotas, pues primero calculo las horizontales. Si tiene horizontal ya no calculo oblicuas, y si no tiene horizontal, entonces cuando calcularía oblicuas. Tendría que estudiar el límite cuando la x tiende a infinito de la función partido por x, es decir, el límite cuando la x tiende a infinito de x cuadrado menos 1 partido por x partido por x. Esto sería el límite cuando la x tiende a infinito de x cuadrado menos 1 partido de x cuadrado, que me da 1 distinto de 0. Este sería el valor de la a, y ahora vamos a calcular la b. Límite cuando la x tiende a infinito de la función menos a por x, es decir, el límite cuando la x tiende a infinito de x cuadrado menos 1 partido por x menos, como a vale 1, pues sería menos x. Hago esa operación, límite cuando la x tiende a infinito de x cuadrado menos 1 menos x cuadrado partido por x, las x cuadrado se me va y me queda el límite cuando la x tiende a infinito de menos 1 partido por x, queda 0. Este sería el valor de la b, y la asíntota oblicua sería en este caso a por x más b, es decir, sería y igual a x, porque la a vale 1 y la b vale 0. ¿Vale? Vamos a borrar esto. Esta sería la asíntota oblicua. Yo tendría que representarla haciendo una tabla de valores. En este caso, para 0 vale 0, para 1 vale 1. Dibujo la función. Para 1 vale 1, para 0 vale 0. Pasaría por aquí. Esta sería la asíntota oblicua. Y la función pues se va a acercar a ella. Es decir, haría o bien por aquí o bien por aquí. No lo sabemos porque eso depende del resto de valores de la función, ¿vale? El resto de datos de la función. Y nada más. Esto en lo que se refiere a límite cuando x tiende a más infinito y a las asíntotas. Con esto el tema queda finiquitado y podéis ir haciendo los ejercicios que hablamos en clase. Venga, un saludo.